El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Hoy es el día domingo, es el día donde nos reunimos de manera virtual a través del Facebook, pero tenemos que estar, tenemos que ser parte, tenemos que sumarnos, tenemos que congregarnos, no debemos faltar y estar bien tempranito. Allí a las 6 ya estar conectados para no perdernos ni una gota de la bendición que el Señor derrame como lluvia sobre nuestras vidas. El día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en San Lucas, capítulo 15. Esta parábola es una de las parábolas más conocidas. Se llama la parábola del hijo pródigo. Y hoy quiero resaltar algo que habitualmente no se describe de esta parábola, ¿verdad? Dice, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Conocemos la historia, él va y se arrepiente delante de su padre. Y después el versículo 31, ante la queja del hermano, porque recordemos que tenía 2 hijos, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué quiero destacar con esta parábola? Siempre hablamos acerca del arrepentimiento del hijo, del comportamiento del hermano, de la espera del padre por el hijo que se había apartado, y esto llevándolo a la comparación cuando algún familiar y sobre todo un hijo nuestro se aparta del camino del Señor para vivir una vida alejada de Dios, y nosotros estamos esperándolo que vuelva porque el Señor lo va a traer. Pero quiero también destacar algo, ¿sí? ¿Qué era lo que más le importaba a este padre? ¿Sus riquezas, su hacienda o sus hijos? Porque la realidad es que ambos hijos, de una o de otra manera, no eran hijos maduros, no tenían tal vez la madurez que el padre había adquirido. Eran muchachos jóvenes, uno de ellos era bien necio porque quiso tomar la herencia en vida y gastarla y disfrutar y bueno, sí, todas las cosas que Satanás le puso en la cabeza y el padre no le negó nada. Y el otro se quedó diciendo, bueno, ahora todo esto es mío, una ambición, voy a trabajar, total ahora mi hermano ya no corta ni pincha, cuando mi papá se muera todo esto me queda a mí, pensando en otro proyecto de vida. El primero quería vivir una vida disfrutándola y el segundo quería construir su vida en base a lo que le heredaba de su padre. Pero ninguno de los dos habían adquirido una madurez para comprender el valor de todas las cosas, de los afectos, el equilibrio que tenemos que tener entre las relaciones interpersonales y la economía o los valores económicos, pero el padre sí lo tenía. No nos dice la Biblia cómo el padre adquirió el dinero. Tal vez lo adquirió con esfuerzo, con dedicación, y esa dedicación le fue haciendo madurar, entender, comprender que realmente el dinero no era lo más importante. Tener la estancia o lo que tuviera con el ganado, todo lo que tuviera que ver con la siembra y la cosecha, no era lo más importante. Lo más importante eran sus hijos. Y reconocía él que sus hijos
no eran maduros. No es que se engañaba diciendo, no, mis hijos son fenómenos. A veces hay padres que no se dan cuenta la realidad de sus hijos. Claro, la propia inmadurez de los padres les hace ver una irrealidad de sus hijos. Como ellos no son maduros, ¿no? Entonces no pueden ver la inmadurez de sus hijos. Pero este padre había sido tratado por la situación, las circunstancias, por Dios mismo, y había llegado a un grado de madurez donde las cosas materiales tenían un valor ínfimo comparado con sus hijos, que él realmente ponía su corazón en aquellos que él había engendrado para que alcancen la madurez y alcancen la plenitud que él había alcanzado. Ese era su objetivo. Su objetivo no era económico, no era una casa, no era los placeres, no era disfrutar, no era avanzar, no era ambicioso. Todo su anhelo eran sus hijos. Pero no que sus hijos fueran cualquier persona, sino que sus hijos fueran gente madura. Madura en el Señor. Desarrollados en el Señor. Yo creo que tenemos que reflexionar este día domingo, cuando convocamos a toda nuestra casa a participar de la reunión. Tenemos que orar y pedirle al Señor y trabajar nosotros. Primero, para poder entender cómo están nuestros hijos, pedirle al Señor que el Señor desarrolle en nosotros madurez. Porque muchas veces los hijos son más maduros que los padres. Por causa de que justamente los padres están siempre entremetidos en cosas que no producen resultados a largo plazo. Siempre están en el día a día con las cuestiones domésticas y no pasando tiempo con el Señor para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Y si el Señor nos da esa madurez, que nosotros podamos trabajar para que nuestros hijos se desarrollen de manera correcta, que crezcan. No podemos ponerle en la cabeza, como al hijo pródigo, la sabiduría cuando es necio, cuando es un caprichoso, cuando es un desagradecido. No podemos, pero sí podemos orar y trabajar espiritualmente para el momento en que el hijo se dé cuenta, vuelva, se arrepienta, se calibre y sea el hijo que siempre quisimos que sea. Pero una vez que ese hijo se arregló, tenemos que también trabajar con los otros y explicarle al otro hijo que no puede tener esa actitud que tiene de ambición, de conquista, de alcanzar, porque lo más importante no es lo material. Lo material es temporal. Como bien dice la Biblia, venimos desnudos y nos vamos desnudos. Todo lo que alcancemos aquí no nos sirve de nada allá en el cielo. Entonces lo que tenemos que procurar es ser como esos padres, como este padre que trabajó por sus hijos. En ningún momento vimos la importancia del dinero en el corazón de este padre, sino el padre ocupándose de sus hijos. Y esto es lo que nosotros tenemos que realizar. Ocuparnos de nuestra familia, ocuparnos de los nuestros, ocuparnos de la tarea como líderes de la iglesia, ocupar nuestros hijos espirituales, ministrarles a ellos y trabajar para que sean gente madura. No necios, no ambiciosos, no materialistas, sino unas personas equilibradas, que sepan administrar la escasez como la abundancia, pero que pongan por encima de todo la relación con Dios y la relación con aquellas personas de las cuales no se deben distanciar jamás. Mi hermano querido, tenemos que reflexionar sobre la madurez y pedirle al Señor en este día, este domingo, que el Señor nos dé esa madurez para poder entender a nuestra familia y potenciarla para la gloria del Señor. Oramos, Señor y Padre, gracias te damos en este día, Señor, día donde nos reunimos, nos congregamos. Te rogamos a ti, Señor, que tú bendigas nuestras vidas. Abre nuestros ojos para ver, primeramente, Señor, si necesitamos nosotros como adultos ser madurados, Señor, crecer, desarrollados, para poder ayudar a crecer a otros, Señor. Nos damos cuenta que hay personas que ya de por sí adquieren una conducta de necedad, de ambición, Señor,
y esto casi que no lo podemos impedir, pero sí podemos trabajar, Señor, para que llegado el momento tú puedas obrar en su vida y puedan llegar al entendimiento. Y así como tú trataste con nosotros primero, lo hagas con ellos, Señor. De tal manera que cuando nuestros días sobre la tierra se acaben, nosotros dejamos, Señor, nuestra herencia, no una herencia económica, sino una herencia de madurez, de desarrollo, Señor, de equilibrio en la vida de aquellos que tú nos diste como una responsabilidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga. Nos vemos a la tarde.